Una mañana de niebla, de un otoño de hace muchos años, Armonía y Rosa salieron del orfanato de Nuestra Señora del Cristal para coger un barco que había de llevarlas a Rusia. No eran unas niñas huérfanas. Estaban allí por circunstancias de la guerra civil y también por el mal entendimiento entre las familias. Su padre estaba en el frente, luchando como soldado con el ejército de la República, y la madre trabajaba de enfermera en un hospital de campaña. Armonía y Rosa tenían tíos, además de otros parientes, pero eran de ideas políticas contrarias a las de sus padres, y ellos prefirieron dejarlas en el orfanato antes que en casa de unas personas que criticaban su postura en un asunto tan importante como el que se estaba ventilando. A las niñas no les preguntaron su opinión. Les dijeron que sería por pocos días y que enseguida volverían a buscarlas. Desde entonces había pasado casi un año. Los padres iban a verlas siempre que podían, pero eran pocas veces, y ellas, acostumbradas a moverse a su antojo por el pueblo, se sentían encerradas en aquel caserón solitario y aburrido. Así que Armonía, que era la mayor, recibió con alegría la idea de dejar aquella institución para hacer un viaje en barco y conocer nuevos lugares. Y Rosa también iba contenta. Desde que sus padres les habían dejado allí, ya no tenía mimos ni gritaba por cualquier cosa. Y con tal de no separarse de Armonía, ni siquiera lloraba. A veces abría mucho los ojos, echaba los labios hacia afuera, como si fuese el pico de un pato, y se arrimaba un poco más a Armonía, pero no lloraba. El autocar que la recogió para llevarlas al puerto de Gijón iba lleno de niños como ellas, pero no parecían muy felices. No hubo cantos, ni risas, ni juegos como en otras excursiones que Armonía recordaba, y por eso empezó a pensar que quizá aquel viaje no era tan bonito como su madre les había contado la última vez que había ido a verlas. Pero no quería inquietar a Rosa, y cada vez que su hermana se arrimaba a ella y le decía «Armonía, ¿estás contenta?», ella le sonreía y contestaba «Claro, ya verás qué bien lo vamos a pasar». En el puerto de Gijón las aguardaba su padre. Estaba muy moreno y muy delgado, y tenía una barba que le tapaba la mitad de la cara. Llevaba un capote que nunca le habían visto y un fusil al hombro. Casi no lo reconocieron. Las abrazó y frotó su cara con la de ellas. Rosa decía riéndose: «¡Ay, cómo picas!». El padre continuaba abrazándolas y hacía con la nariz un ruido como si sorbiese los mocos. Rosa se reía, pero Armonía se dio cuenta de que no era cosa de risa y le preguntó: «¿Hasta cuándo estaremos allí?». El padre contestó: «Muy poco tiempo, enseguida estaremos todos juntos y contentos». Armonía pensó que lo mismo habían dicho cuando las llevaron al orfanato, pero no hizo ningún comentario. El padre sacó un libro que llevaba en el macuto y añadió: «Allí haréis muchos amigos, pero aún así os traigo esto, porque ya sabéis que un libro es...». Las dos niñas recitaron a coro: «Un amigo para siempre». El padre las abrazó otra vez y Armonía preguntó: «¿Y mamá?». El padre les explicó que la madre estaba también en el frente, ayudando a los que luchaban, para que todo acabase antes, pero que iba a llegar de un momento a otro. Cogió a cada una por los hombros, las apretó contra él, y se quedaron así, callados, esperando a la madre. Así comienza Tristes Armas, de Marina Mayoral, una novela escrita originariamente en gallego, publicada por primera vez hace 30 años y traducida al castellano, portugués, polaco e inglés. Marina Mayoral ha sido catedrática de literatura en la Universidad Complutense de Madrid. Es novelista, articulista e investigadora y académica de honor de la Real Academia Gallega desde 2017. Tristes Armas es una obra dirigida al público juvenil y es la historia de una carta y de dos niñas, Rosa y Armonía, exiliadas en Rusia durante la Guerra Civil Española. Tristes Armas es una obra con cierta carga docente, lógico si tenemos en cuenta el público al que va dirigido, pero sobre todo es una obra que pone de manifiesto lo más triste de la guerra, sin entrar en buenos o malos, sino desde la mirada inocente de los niños y niñas que también la sufren, ajenos a la política y a los bandos,
pero todos huérfanos de una familia que los acompañen en su camino hacia la vida adulta. Niños y niñas víctimas, al fin y al cabo, de lo que otros no son capaces de solucionar con el diálogo, que se ve sustituido por las armas, por las tristes armas. Marina Mayoral, bienvenida de Puño y Letra, bienvenida a nuestro saloncito literario. Encantada de estar aquí. Celebramos el 30 aniversario de la publicación de Tristes Armas. De entrada, si te parece, vamos a situar un poquito a nuestros y nuestras oyentes que igual todavía no han tenido la opción de enfrentarse a esta lectura. Vamos a contarles quiénes son Rosa y Armonía y, de alguna manera, cómo llega esta historia a tus manos. Pues la historia está basada en hechos reales. Un día yo estaba viendo las noticias y veo a dos señoras que vienen de Rusia y que fueron niñas que se llevaron a Rusia para evitar los bombardeos durante la Guerra Civil. Y dicen, nosotras no pudimos despedirnos de nuestra madre porque estaba trabajando y llegó tarde. Y nunca más volvimos a ver a nuestra madre. Y nos quedó siempre esa pena. Yo dije, Dios mío, aquí hay una historia que contar. Entonces pensé, voy a contar la historia de cómo sería la vida de esas niñas que se fueron con esa pena de no ver a su madre y que no la vuelven a ver en efecto nunca más. Entonces, Armonía y Rosa son personajes ficticios. Eso está creado, es imaginado por mí. ¿Cómo pudo ser su vida? Pues lo mismo. Es decir, es cierto que existieron unas niñas que debieron de pasar por situaciones parecidas, pero Armonía y Rosa son personajes de ficción. Son personajes que en un momento dado también empezaron a vivir por su cuenta y a actuar de una forma que yo no las conducía, sino que ellas se independizaban. Y eso es el kit de un personaje. Es decir, cuando eso sucede, sabes que el personaje está bien hecho. No lo puedes manipular. Empieza a vivir, pero se te revela. Se te revela y dice cosas que yo no diría quizá. Y hace cosas. A mí se me suicidó un personaje. Se me suicidó un personaje. Y no he podido olvidarlo. Era un personaje absolutamente secundario. Había un personaje que era Fernando, que era un chico hippie que se movía por el mundo muy libremente. Y tenía una vecinita burguesa, mona, buena familia, acomodada, que se enamora locamente de él y dice que quiere dejarlo todo, que quiere irse con él a tener esa vida de hippie. Y Fernando se da cuenta de las cosas, dice, no le gusta nada. Se viene porque quiere estar conmigo y entonces decide poner tierra por medio y se va sin despedirse. Bien, pues lo lógico hubiera sido que Amelita, que así se llama el personaje, es de la novela Al otro lado. Pues lo lógico es que hubiera llorado un cierto tiempo y después se lo hubiera ido olvidando y finalmente hubiera tenido otro novio y hubiera sido una chica feliz. Pues no. Amelita decidió suicidarse. Y yo dije, no lo consiento, de ninguna manera. Esta chica no se suicida. Además, me fastidia la novela porque esto va a ser una cosa. Se va a suicidar. No, una chica jovencita, ya se le pasará. Me atasqué y no había manera de que aquello fuera para adelante. Entonces intenté un intento de suicidio que se arregla porque vienen otras personas y tal, un punto intermedio. Nada, varias veces. Y entonces un día, después de un día de trabajo, de no conseguir que aquello fuera de ninguna manera para adelante, me senté en la terraza de mi casa, me cogí una copichuela para tomar y entonces lo vi y yo no lo pude evitar. Como si me hubieran proyectado una película, vi lo que hacía Amelita. Se había tumbado en la cama mirando
unos collarcitos que le había regalado Fernando. Y cuando anocheció y todas las colegialas, porque vivía en un colegio mayor, iban hacia el comedor a comer, ella empezó a subir las escaleras hacia arriba. Dicen, Amelia, no bajas a comer, no bajas al comedor. Dice, voy a recoger unas cosas que tengo en la terraza. Subió a la terraza y se tiró desde un 5.º piso. Y entonces, bueno, no lo pude evitar, es decir, se me reveló y se mató. Y yo no lo quise contar, no lo conté en la novela, fue como mi pequeña venganza de decirle, no lo voy a contar que te has suicidado, voy a dar por hecho, porque es la verdad, te has suicidado y no lo he podido evitar, pero lo dirán otros personajes. Ay, Amelita, qué lástima, tal. No lo conté. Es un auténtico enfrentamiento con... Absolutamente. Es la rebeldía del personaje. Armonía y Rosa también siguieron sus propias Sí, historias. tienen sus propias historias. Sin voluntad de la escritora, digamos. Sí. Y bueno, y tengo una anécdota buenísima de Camilo José Cela, que yo estaba contando una historia de estas, así, eso, y él hacía unos gestos así y tal. Y entonces le dicen, bueno, ¿usted no está de acuerdo? Y dice, a mí, si se me revela un personaje, le doy un par de hostias y lo meto enseguida en vereda. Y yo pensé, está diciendo lo mismo que yo. Si le da un par de hostias al personaje, ¿no? Es que el personaje está actuando por su cuenta. Totalmente, y es buena señal, volviendo a Tristes Armas, de hecho, ahí abre, en este caso, con un poema de Miguel Hernández, del cancionero y romancero de Ausencias, que dice, tristes guerras, si no es amor la empresa, tristes armas. No, si no son las palabras. Si no son las palabras. Tristes. Acábelo. Tristes hombres si no mueren de amores. Tristes. ¿Qué une este poema de Miguel Hernández a Rosa y Armonía? El amor es un elemento muy importante en la vida de esas personas. Están unidas, las dos hermanas se aman entrañablemente y bueno, y ese niño que aparece, que está solo, que se sube el primero al barco, León, porque nadie lo espera, pues crea ese vínculo amoroso con ellas. El amor es muy importante. Es una novela de amor, es una novela de guerra, pero también es una novela de amor de hermanas, de amor de amigos y de amor también de las personas que tienen que vivir lejos de casa, ¿no? ¿Cómo une eso? Sí, siempre fueron esas personas, siempre fueron extranjeras en todas partes. Pero yo he leído mucho sobre la vida de esas niñas que se llevaron a Rusia. Allí eran extranjeras, claro. Pero cuando vinieron a España, también lo eran. De hecho, no las repatriaron. Los rusos no tenían ningún interés en mandar a España, un país que consideraban fascista, a unas niñas que las habían educado y les había costado un dinero educarlas y formarlas. Y los de aquí pensaban, si nos mandan esas niñas, son unas espías, para saber lo que vendrán a contar y lo que les irán a contar a ellos. No tenían ningún interés, es decir, nadie las reclamó, nadie las hizo interés de que vinieran, ni nadie las reclamó desde aquí. Fueron siempre unas personas que estaban fuera de su lugar. Es una novela, han pasado 30 años, decíamos, de Tristes Armas, y sin embargo estamos en una época en la que actualmente tenemos más de 50 guerras activas. ¿Cómo ha envejecido la novela? ¿Hasta qué punto todos esos sentimientos pueden seguir tan vigentes? Pues a mí lo que me sorprende es que es una novela que se sigue reeditando y reeditando y reeditando. Y yo creo que es porque da mucho juego para comentar lo que está pasando ahora. Incluso en lo que se refiere a la desconfianza hacia los políticos. Si ese personaje que hablaba de feminismo y tal, y resulta que era un abusador absoluto, el Íñigo Errejón, pues ya te digo, es una novela que se está reeditando constantemente. Por algo será. Digo yo. Además es una novela dirigida al público juvenil. Y una cosa que me llama la atención dentro de que haya tanta reedición es que cuando se publicó no teníamos internet, por ejemplo, ¿no? El hablar de la guerra, sobre todo cuando a veces a nuestros mayores era un episodio que no querían ni recordar, ¿no? Estaba muy silenciado. Y sin embargo hoy, en ese sentido, nuestros jóvenes
lo ven, está a la orden del día, ¿no? Imágenes de la guerra, están mucho más informados o aparentemente informados sobre lo que es una guerra y, sin embargo, no desde esta perspectiva que pueden aportar a esa primera persona de unos niños, ¿no? Pues es que yo creo que nos acostumbramos a la violencia. Es decir, nos la dan constantemente a través de los medios y a lo mejor estamos comiendo y estamos viendo a niños muertos de hambre en otro punto del planeta. Entonces estamos un poco mediatizados y, en cierto modo, cloroformizados por lo que estamos viendo constantemente. A lo largo de la obra también me llama la atención que existe mucho cuidado en lo que refiere al posicionamiento, ¿no? Se hace todo como desde cierta prudencia o desde la visión de un niño. Podemos buscar las dos vertientes, pero hay un fragmento que sí que he querido rescatar, que es un momento en el que María del Mar, que es la mujer que se encarga de ellos en Rusia, dice: las guerras, armonía, son mala cosa. Puede ser que al comienzo unos sean los buenos, los que tienen la razón, y los otros los malos, los que no la tienen. Pero después de algún tiempo todos se hacen iguales. Las guerras solo traen calamidades, sobre todo para las mujeres. A veces tendemos con el paso del tiempo también a idolatrar a los que han formado, a los que han defendido cierta causa, y en realidad las guerras un poco acaban pervirtiendo a todo el mundo, ¿no? Yo tuve la idea cuando la escribí, fue que fuese un alegato contra la guerra. Un alegato contra la guerra. Porque me daba cuenta de que los niños, los adolescentes, leían historias muy violentas y en las que los buenos siempre ganaban. Y claro, no es así. Es decir, a veces me pasó en una presentación que estaba en un instituto, que un niño me dijo, claro, un niño que tendría ya unos 11 años, me dijo: mire, usted en la novela se ve que los rojos para usted, pues, y digo, sí, para mí eran los elegidos democráticamente, por tanto, eran los buenos. Dice, pues es que mi abuelo dice que eran los malos. Cuando habla de los rojos, habla de los malos. Y entonces le dije, mira, hay muchas cosas escritas ya sobre eso. Y hay personas que todavía vivieron esa experiencia. Yo creo que tú tienes que tener tu propia idea, tu propia posición. Tendrás que leer, tendrás que hablar con la gente. Y el niño me dijo, lo voy a hacer. Lo dijo con un convencimiento que estoy segura de que lo ha hecho. Es que ese dibujo de buenos y malos, y más nosotros como herederos de esa, históricamente, esa guerra civil horrible. De hecho, hay una de las cosas que sucede en nuestra historia y que aquí queda reflejada muy, muy bien, que es cómo de repente podía estar en el bando contrario un gran amigo, un hermano. Es el caso del cartero con Carmiña, o la historia de Enrique, ¿no? De la amistad esa que de repente está al otro lado, y cómo se supone que tienes que actuar de una manera... Eso ha sido algo que los que lo han vivido lo tienen clavado en el corazón, porque es que lo que pensaban, eso me lo dijo mi padre, dije que la bala podía estar matando a tu hermano. La bala que tú disparas puede estar matando a tu hermano. Les tocó, porque además donde les cogió la guerra, allí se quedaron en ese bando, con el republicano o en el del que se levantó, Franco. Entonces no había razones para justificar aquello. Es decir, sencillamente estás en este bando porque estabas ese día en Madrid, o estabas en las Vascongadas, o estabas en el sur. No había... Y lo que disparabas podía matar a una persona de tu familia. Además, seguramente había gente convencida con ciertos ideales y gente que no, como dices, ¿no? Que obviamente te cogió allí. Pero unas cosas que también pone de manifiesto es, por ejemplo, cómo los dos amigos, uno se expone o se juega el pellejo un poco por salvar al otro, ¿no? O incluso el de Correos también guardando aquella carta, que sigue enamorado, evidentemente, de Carmiña, sin querer hacer spoiler a los lectores, pero bueno, hay situaciones que ponen de manifiesto
que de alguna manera la guerra puede sacar, decíamos que un poco, puede Mm, sacar lo peor de nosotros, Pero también lo y también lo mejor. mejor. Sí, sí. En esas situaciones pueden salir las dos cosas a relucir, sí, es así. En el fragmento que hemos leído también, en el que hablaba María del Mar, decía, puntualizaba, sobre todo a las mujeres. Las guerras solo traen calamidades, sobre todo a las mujeres. Cuéntanos, ¿qué quiere decir eso? Pues que las mujeres siempre pierden a hijos, maridos, hermanos, no van a luchar directamente casi nunca. Es decir, no, y muchas querrían empuñar un arma e ir a luchar también por una idea que defienden o que creen en ella. Pero no, son elementos pasivos, son como los fumadores pasivos, es decir, les caen todas encima, son las que lloran todas las muertes, lloran todas las muertes. De alguna manera siempre salen las más perjudicadas, las que han de quedar ahí ya. Decíamos antes que los personajes evolucionan solos. ¿Cómo sería hoy la vida de Armonía y de Rosa? Es imposible saberlo. A mí me gusta pensar bueno, que lo que vivieron no fue muy diferente a la realidad. Sí, yo confío en que la novela siga teniendo esa base real de la que partió. Y yo creo que por eso sigue siendo, insisto, sigue siendo una novela que se reedita todos los años. ¿Y cómo no le cree que lo leen los jóvenes de hoy? Esas víctimas de la mediatización de la que hablábamos antes. Eso ya es muy complicado de saber. Yo tengo nietos y nietos adolescentes y les pregunto, pero claro, están muy mediatizados por las familias en las que viven. Es decir, no me pueden dar la idea de lo que son otros niños viviendo en otro tipo de familias. Reconozco que he perdido el contacto con esa juventud, que no, como lo he perdido también en parte con las chicas. Cuando estaba en la universidad, yo les preguntaba y bueno, tenía un contacto directo, me decían lo que pensaban. Ahora no tengo esa relación. Y es inevitable, la vida te va apartando, de cierto modo. Yo ahora vivo muy tranquila, digamos así, en mi casa, pero he perdido el contacto con gran parte de la juventud y de la adolescencia. Habrá que saber cómo se está releyendo desde la actualidad y desde nuestros jóvenes esas nuevas ediciones de Tristes Armas. Nos vamos acercando al final de la entrevista, pero sí que antes de acabar me gustaría de alguna manera conocer si hay algún libro que Marina Mayoral haya leído recientemente y que te haya impactado de alguna manera, o cuál podría ser el libro de cabecera para ti. Bueno, mis libros de cabecera son siempre poesía. A mí me gusta mucho Cernuda, que no es precisamente un poeta optimista, pero yo recomendaría las obras de Cernuda. Son muy interesantes, es un gran poeta, y realmente son obras, no son tranquilizadoras, pero son de esas obras que te hacen replantearte cosas y pensar. Pues ahora sí, con esta recomendación literaria nos quedamos. Muchísimas gracias, Marina Mayoral. Ha sido un placer.
con la colaboración del Ministerio de Cultura y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation.